Aiguyos Destroys presenta una hora de leyendas paranormales de cada estado de México. 3. Chihuahua. En las montañas de Chihuahua se cuenta que existe un túnel secreto que te lleva a una mina de oro infinito. Se cuenta también que esta mina es custodiada por dos espíritus que te pondrán pruebas y si logras superarlas, entonces te guiarán a una vida de riquezas y felicidad. ¿Tú qué dices? ¿Nos animamos a ir a las montañas de Chihuahua y buscamos el oro? Esta es una de las leyendas más interesantes de Chihuahua, ya que mezcla la tradición de un país en extremo alejado de México con la capital del estado. Sucede en Cerro Grande, Chihuahua. Se cuenta que hace muchos años, antes de que sus faldas estuvieran habitadas, pocas personas pasaban por ahí, ya que las casas y los trabajos estaban alejados del cerro. De vez en cuando algunos curiosos caminaban hasta la cima del cerro y se contaba que si mirabas al sur del mismo, podrías ver unas banderas de color rojo y otras blancas con un dragón en el centro. Se cuenta que a veces aparecían y otras no. Todo era cuestión de suerte, pero eso no era todo. Se dice también que si lograbas ver las banderas justo al atardecer, notarías cómo se materializaría un templo chino con guardias asiáticos y todo. Luego de presenciar este fenómeno sobrenatural, tendrías que bajar del cerro con extrema cautela, ya que del templo saldrían soldados chinos a buscar invasores, y si te atrapaban, te llevarían con ellos y jamás te volverían a encontrar. De nuevo hablaremos de Cerro Grande. En este cerro existían diversas minas donde se extraían diferentes minerales que eran enviados al resto de la república y al extranjero. Sin embargo, una de ellas era bastante popular. Se contaba que bajo la fachada de una mina común y corriente de zinc yacía un portal que te comunicaba con otra dimensión de la cual supuestamente se podían encontrar diversos tesoros. Los primeros mineros en encontrarla guardaron el secreto con celo, sacando de ahí todo lo que podían, pero conforme pasaba el tiempo, los demás notaban cómo se iban haciendo ricos. Nadie entendía cómo pasaba esto y comenzaron a sospechar de que los mineros robaban minerales y los contrabandeaban, así que se metieron en la mina y descubrieron el portal. Cada vez más gente se fue enterando de esto, causando un triste desenlace. Uno de tantos días, decenas de personas quisieron entrar al portal de la mina. Ese fatídico día ocurrió un derrumbe y como eran tantos los mineros y curiosos dentro, se armó un caos mientras trataban de salir de la mina. El saldo final fue de decenas de personas fallecidas. Luego de esto la mina fue cerrada y el rumor del supuesto portal se quedaría eternamente en suspenso. En Rosales, Chihuahua, vivía un cura muy apreciado por los habitantes de la zona. Era el año 1811 y a sus oídos llegó el rumor de que un hombre del pueblo estaba siendo infiel con una muchacha joven. De inmediato el cura lo divulgó al pueblo, causando que el hombre infiel, furioso, calumniara al cura diciendo que éste conspiraba contra el gobierno. El gobierno mandó a un hombre a investigar el caso, pero cuando estaba por llegar a Rosales falleció de manera misteriosa. La gente comenzó a creer que el cura era un brujo y comenzó a ser rechazado. La gente exigía que se fuera de la iglesia. Fue entonces que el cura lanzó una maldición al pueblo, causando que los varones primogénitos de todos los habitantes perdieran la vida misteriosamente. Los Rarámuri habitaron Chihuahua en el periodo prehispánico mexicano. Se cuenta que el dios Rarámuri, Candameña, tenía una hija llamada Basaseachi. El tiempo pasó y la hija creció y estuvo en edad de casarse. Fue entonces que el dios Candameña llamó a los mortales y los hizo pasar por diversas pruebas para que alguno ganara el corazón de su hija. Sin embargo, debido a que el dios era muy estricto y quería al esposo perfecto para su hija, realizó pruebas en extremo complicadas que terminaron con la vida de los mortales. La chica, Basaseachi, desesperada de ver cómo los hombres perdían la vida por su amor, decidió aventarse por un acantilado. Entonces, el dios Candameña usó sus poderes para salvarla. Sin embargo, no fue suficiente, por lo que decidió mejor convertirla en una cascada para que así todos admiraran su belleza por siempre. Fue ahí que nació la cascada de Basaseachi. Pancho Villa se encontraba en Chihuahua reclutando gente para unirse a su ejército. Paseando por esos lugares, se encontró con un hombre fornido, a quien quiso reclutar. El hombre se negó por más ofertas que le daba el Centauro del Norte.
Fue tanto el enojo de Villa de no poder reclutar al hombre que entonces lo mandó fusilar. El hombre fornido tenía un perro como mascota que lo defendió ávidamente, pero de nada sirvió. Ataron al perro con una cadena mientras formaban al hombre para su fin. Se escuchó la orden: preparen, apunten, y en ese momento el perro se soltó y corrió con su amo. ¡Fuego! Ambos perdieron la vida. Desde ese momento se habla de que por las noches se puede escuchar el lamento del espectro de un perro que arrastra una cadena buscando a su amo que se perdió en la eternidad. Existe en Chihuahua un restaurante muy popular que en su tiempo era conocido como La C****. Fue construida en el siglo XIX y se cuenta que numerosos espectros se manifiestan ahí. La razón: el hijo del dueño original de la misma perdió la vida en ese lugar al caer de las escaleras mientras jugaba con una pelota. Además de que la cuna también funcionó como un internado católico donde se cuenta que muchas niñas huérfanas perdieron la vida y sus fantasmas se quedaron vagando en el terreno eternamente. Ya hemos hablado de esta leyenda en uno de los primeros vídeos de Leyendas de México. Sin embargo, es menester mencionarla ya que es por mucho la leyenda más popular del estado de Chihuahua. Hablamos de la leyenda de la Pascualita. La leyenda más popular de Chihuahua comienza hace muchos años. Esta se da a conocer un 25 de marzo de 1930, sin embargo, en teoría comenzó desde antes. El mencionado día, la tienda de vestidos de novia más antigua de la historia de México, llamada La Popular, ponía en su exhibidor un nuevo maniquí. Todo marchaba con normalidad hasta que la gente comenzó a notar que no era un maniquí cualquiera. En lugar de un maniquí, parecía una persona. Esto coincidió con la desaparición de la hija del dueño, quien trabajaba ahí y de un día a otro se dejó de ver. Pronto comenzaron los rumores de que la Pascualita era en realidad el cuerpo sin vida de la hija del dueño, embalsamado y arreglado ya que ésta había perdido la vida el día de su boda. Debido a que por esto jamás se pudo casar, supuestamente el padre decidió ponerle su vestido de novia para que lo usara eternamente. Por décadas, personas de todo el mundo fueron a Chihuahua a ver a la Pascualita y hace unos años fue movida por primera vez de Chihuahua a la Ciudad de México para una exhibición. Misteriosamente, cuando volvió a Chihuahua, esta era diferente. Muchos afirman que pusieron un nuevo maniquí, ya que la policía de México se dio cuenta de que efectivamente era un cuerpo real, aunque al final la mejor opinión la tienes tú. Dime qué opinas de esto en la sección de comentarios. Así como los demás estados de los cuales hemos hablado, en este también se cuenta una leyenda original de La Llorona, aunque esta es un poco diferente a las que has escuchado. Se habla de una mujer sumamente hermosa que se casó muy joven con un hombre común y corriente. Poco tiempo pasó para que la mujer se diera cuenta de que su belleza era tal que provocaba tanto a hombres como a mujeres. Con el ego más inflado que el sol, se dedicó a tener amantes por montones. Un día su esposo se enteró y sorprendió a su esposa en el acto. Fue entonces que la mujer, quitada de la pena, le dio fin tanto al esposo como al amante usando una cuerda. Su ego era tan grande que había perdido la empatía y solo pensaba en ella. Eventualmente quedó embarazada y tuvo gemelos, pero debido a que no quería la responsabilidad de mantenerlos, decidió darles fin también. Sin embargo, inmediatamente después de hacerlo se arrepintió, pero ya era tarde. Sus hijos habían perdido la vida. Luego de esto, la mujer se volvió loca, dejó de comer, dejó de dormir hasta que falleció. Después de esto, su espíritu se comenzó a manifestar en ríos cercanos al estado de Chihuahua, lamentando y pidiendo por sus hijos con el característico lamento de dolor. Guanajuato. Iniciamos el top con la leyenda más conocida de México, aunque no es la más conocida de Guanajuato. ¿Cómo puede ser esto posible? Simple, hablamos de la leyenda de La Llorona, en su versión de Guanajuato. La historia no varía mucho con la de La Llorona que se conoce en general en la República Mexicana. Simplemente se añade que La Llorona de Guanajuato sale de una casa ubicada en el centro de la capital del estado, específicamente en la calle de Hidalgo. Y aquí viene la diferencia más inquietante. Esta Llorona posee a un bebé fantasma entre sus brazos. De igual manera llora buscando a sus hijos, flotando eternamente por las calles de Guanajuato. Un estado tan rico en leyendas como Guanajuato evidentemente debe tener hoteles embrujados. Es así como llegamos al puesto número 8 del top. Aquí nos encontramos a los fantasmas del Hotel Sierra Nevada.
Se cuenta que en las paredes de este hotel moran los espectros de dos misteriosos entes. Una pequeña niña de finales de los 1800 que camina por las noches en el hotel recorriendo pasillos, y un hombre con pinta de mayordomo. Se dice que cuando este espectro está por aparecer, se puede notar una leve presencia de café. Se sabe que son fantasmas amistosos, aunque bueno, ¿qué tan tranquilo te sentirías si uno de estos fantasmas amistosos se te aparece a mitad de la noche en tu habitación? En la posición número 7 nos topamos con la leyenda del Brinco del Diablo. Esta habla de un lugar llamado el Cerro de los Tres Picachos. Los pobladores tenían como tradición caminar de ahí a un valle que estaba detrás del cerro cada 14 de septiembre. Sin embargo, en el año de 1933, mientras se hacía la caminata usual, notaron que en el valle se comenzó a juntar una nube enorme y gris. De esta comenzó a llover, únicamente en el valle. Rayos comenzaron a salir de la nube hasta que de un momento a otro anocheció. Luego de esto, la lluvia paró y del valle salió un hombre con traje, quien saltaba de un lado a otro mientras reía sin parar. Así como llegó, desapareció, y a partir de ahí la zona fue renombrada como el Salto del Diablo. En la sexta posición hablaremos de un misterioso tesoro de los antiguos españoles que conquistaron el país hace cientos de años. Supuestamente este se encuentra escondido en la región de las Margaritas en San Bartolomé. Se habla de que existen espectros que te guían al mismo, ya que ellos están malditos y no podrán descansar hasta que alguien de buen corazón encuentre el tesoro. Para encontrarlo deberás prometer algo a cambio, algo que solo alguien puro haría. Al encontrar el tesoro, deberás realizar un funeral con cajas vacías representando a los espíritus para que estos puedan descansar en paz. Antes de continuar, permíteme recordarte que el sorteo de las 100 ouijas está a punto de realizarse. Para participar, simplemente dale like a este video, coméntalo una vez, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de más vídeos y tengas más posibilidades de ganar. Muchísima suerte. Ahora sí, continuemos. En la posición número 5 nos encontramos la leyenda de la apuesta del diablo, la triste historia de un hombre rico guanajuatense y cómo lo perdió todo. A las 6 de la tarde todos los días, los hombres más ricos se reunían en una casona para apostar. Un día, un anciano se integró a las apuestas llegando con una enorme bolsa de monedas de oro. Se enfrentó al protagonista de la historia, venciéndolo tanto en cartas como en dados. El hombre perdió primero su casa, sus terrenos, su empresa y más. Al verse acorralado, el hombre finalmente apostó a su familia en una jugada que pensaba que no podía perder. Si el anciano lanzaba 2 dados y ambos caían en 6, se llevaría a la familia del hombre rico, pero si caía en cualquier otra combinación, recuperaría todo. Evidentemente el anciano ganó, y fue así que se llevó a la familia del hombre que ahora se había quedado sin nada. Ese anciano era el mismísimo diablo y recorría las tierras de Guanajuato buscando almas inocentes. Al final, el hombre ante rico se quitó la vida. Si tú no eres del estado de Guanajuato, podrás alcanzar una gran fortuna si superas este reto sobrenatural. Si un forastero llega al estado, podrá encontrarse con el espíritu de una mujer, quien le pedirá que la cargue en brazos y camine hacia el frente por un tiempo indefinido. Cuando esto pase, el hombre comenzará a escuchar voces de ultratumba que le pedirán voltear. Si el hombre lo hace, perderá el reto, y la mujer que carga se transformará en una serpiente, dándole fin a su vida. Se cuenta que hasta el día de hoy, nadie ha podido pasar este reto. En la posición número 3 nos encontramos la leyenda de la Casa de los Lamentos, sitio que fue hogar del Marqués de San Clemente. Se cuenta que en el año 1890 la casa fue adquirida por un ingeniero como regalo a su recién casada esposa. Desgraciadamente la casa llamaba demasiado la atención, lo cual causó que un grupo de ladrones planeara asaltarla. Al realizarlo, la hermosa esposa del ingeniero, que se llamaba Constanza, perdió la vida a manos de los ladrones. Sin embargo, el ingeniero, usando armas que tenía ocultas en la casa, pudo combatirlos. Luego de esto, el ingeniero, en su desesperación, buscó a una bruja para lograr comunicarse con su esposa. Sin embargo, para lograrlo, el ingeniero tuvo que sacrificar diversos seres, incluidos seres humanos. Los sacrificios tuvieron lugar en la casa del ingeniero. Lo más macabro del asunto es que para poder hablar con su esposa, el ingeniero tuvo que sacrificar gente por décadas, finalizando el día de su fallecimiento, donde nunca más pudo reunirse con su amada, puesto que él fue al infierno. Evidentemente, luego de esto, se dice que por las noches se puede escuchar dentro de la casa una cantidad ensordecedora de lamentos, de ahí el nombre de la misma. Quizá esta sea la leyenda más famosa de todo Guanajuato,
una triste leyenda que curiosamente evoca felicidad en las parejas. Todo comienza con una chica llamada Carmen, quien era una joven e inocente mujer que estaba por conocer el amor. Esa chica era de clase alta y se enamoró de un joven minero llamado Luis, quien no era suficiente para el padre de la muchacha. Cuando el padre se enteró del romance de Carmen y Luis, este encerró a la joven bajo llave en su habitación, impidiendo que se pudieran seguir viendo. Sin embargo, el amor de Luis fue más fuerte y encontró la manera de seguirla viendo entrando a través del balcón de la casa vecina, que estaba tan cerca al balcón que daba a la habitación de Carmen que incluso se podían besar sin ningún problema. Desgraciadamente una noche, el padre de Carmen los descubrió y lleno de ira, clavó un cuchillo en el corazón de su propia hija. Carmen dio un último beso a Luis y le pidió que huyera del estado por su bien. Luis, con el corazón roto, se fue para jamás volver a Guanajuato. Carmen perdió la vida, pero antes de partir al otro mundo, a pesar de todo, bendijo ese callejón, causando supuestamente que todas las parejas que se besen bajo el mismo vivan enamorados para siempre. Dime, ¿te gustaría ir al callejón del beso y besar a tu pareja ahí? Sin lugar a dudas, la atracción más importante del estado de Guanajuato es el Museo de las Momias de la región. Un museo que cuenta con decenas y decenas de cuerpos momificados que fueron exhumados de su descanso eterno debido a que sus familias no pagaron más el uso de suelo de sus tumbas. Luego de esto se creó el museo y nació la leyenda de la momia viviente. Se cuenta que un turista había llegado a Guanajuato, listo para recorrer todos sus enigmáticos callejones. Compró un boleto para asistir al Museo de las Momias y mientras recorría el mismo, notó que al parecer faltaba una. Le preguntó a un encargado que si era normal que estuviera ese espacio. Este le dijo que no, que seguramente se habrían llevado a la momia para limpiarla o restaurarla. Era una práctica común, aunque no era el horario. El hombre salió del museo sin recordar más la situación de la momia que faltaba y siguió admirando la ciudad. Por la noche, mientras este caminaba por un callejón solitario, notó a una mujer de vestido en un cruce. El hombre siguió caminando y cuando pasó a un lado de ella, le deseó buenas noches. La mujer no respondió. El hombre pensó, vaya, qué grosera. Volteó a verla y se dio cuenta de que era una momia, posiblemente la momia que había faltado ese día. Desde ese momento se cuenta que así como los turistas recorren Guanajuato, las momias de vez en cuando se toman un descanso de su trabajo para conocer un poco más del lugar donde, entre comillas, vivirán eternamente. Guerrero. Esta leyenda ocurre en Costa Grande, Guerrero, a inicios de los 1900. Todo surge cuando una mujer común y corriente había ahorrado por años para visitar al Papa en el Vaticano. Nadie sabe realmente qué situación era tan urgente como para ir con el mismísimo Papa. La mujer caminó por horas hasta llegar a las playas de Acapulco, donde preguntó que qué barco la podría llevar a Europa. Como nadie podía darle respuesta y la mujer no estaba muy consciente de las distancias, decidió seguir caminando por la playa hasta llegar a Europa. Sé cómo puede sonar esto, pero en fin, así va la historia. En su camino fue atacada por unos bandidos que le dieron fin a su vida para quitarle sus monedas. Desde ese momento su fantasma pena en la costa y se le conoce como la mujer del candil, ya que la noche que partió no tenía luna, por ende solo pudo usar un candil para iluminar su camino. Esta historia ocurre si tomas la carretera libre a Acapulco. Se cuenta que si viajas en auto solo por la noche podrás vislumbrar eventualmente a una mujer anciana que te pedirá aventón. Se cuenta también que si no te detienes por ella, metros más adelante la podrás ver sentada en la parte trasera de tu automóvil. En Guerrero también se cuenta la leyenda de unos pequeños seres que gustan de hacer travesuras. Allá los llaman chaneques. La misión de estos seres de la naturaleza es traer a los pueblos el agua de los manantiales de la zona. Se cuenta que si eres una buena persona, ellos dejarán que vivas tranquilo. Sin embargo, si eres malvado, ellos te harán travesuras y en el peor de los casos, cambiarán tu agua pura por una sucia y llena de gérmenes. Esta leyenda es reciente. Un joven había ido de vacaciones a Acapulco con unos amigos. En un antro cerca de la playa conoció a una hermosa mujer. Impactado por su belleza, le pidió bailar. La chica aceptó y bailaron por horas. Llegando el amanecer, la chica se tuvo que ir, pero antes besó al muchacho y le dio su número de teléfono, así como su dirección. Luego de esto la chica se marchó. El chico volvió a la Ciudad de México feliz, ya que la dirección de la chica también era de su misma ciudad. Decidió marcarle, pero cuando llamó, la joven no respondió. Lo intentó hacer varias veces y nada. Por ende, decidió ir a buscarla a la dirección del papel. Cuando tocó la puerta, una mujer mayor le abrió. El chico le preguntó por la joven hermosa y la mujer mayor comenzó a llorar.
Resulta ser que su hija había perdido la vida hace unos años en Acapulco. Se cuenta que no es la primera vez que se manifiesta su espíritu. Ahora dime en la sección de comentarios, ¿alguna vez has bailado con una desconocida en Acapulco? Seguramente cuando vas a algún mercado o fonda a comer, has pedido alguna vez agua de Jamaica, pues supuestamente su origen mágico viene del estado de Guerrero. Se dice que hace muchos años la gente ya estaba harta de probar aguas de frutas, esto debido a que bebían demasiada agua, porque como puedes imaginarte, en esa zona hace mucho calor. Un día decidieron hacer una junta en el pueblo llevando todas las flores que pudieran encontrar. Luego de eso harían aguas frescas con todas, aunque jamás hubieran hecho agua con esas flores. Eventualmente decidieron que una flor de color rojo era la más rica. Bautizaron la flor como agua de Jamaica y desde ese momento se comenzó a producir, llegando hasta nuestros días, donde puedes pedirla en prácticamente cualquier lugar. Esta leyenda tiene lugar en Acapulco, lugar donde los yopes vivían sin problema aparentemente hace siglos. Todo esto cambió el día que fueron atacados por una tribu desconocida. Lo único que se sabía era que hablaban náhuatl. Los yopes perdieron la batalla y esa misteriosa tribu se adueñó del lugar. Eventualmente los nuevos reyes de la zona tuvieron un hijo al cual bautizaron como Acatl. El padre de Acatl le encomendó su cuidado al dios Quetzalcóatl. Eventualmente esa tribu náhuatl se fue de la costa, ya que al no tener conocimiento de la agricultura, eran nómadas que simplemente acababan con el alimento de la zona y se iban. El joven Acatl, hijo de los reyes, se fue con ellos. Eventualmente Acatl creció y comenzó a buscar esposa, pero ninguna de la tribu se le hacía digna, por lo que fue a buscar mujer a la tribu previamente conquistada, la tribu Yope. Ahí conoce a Quiahuitl y se enamora de ella sin saber que años atrás su tribu derrotó a los Yope. Quiahuitl era hija del jefe de los Yope, quien despreciaba a la tribu náhuatl que los conquistó y humilló en esa batalla, por lo que no aceptó el matrimonio y maldijo a Acatl. Acatl volvió triste a su pueblo, pero en el camino la maldición del padre se hizo realidad, convirtiendo a Acatl en un simple charco de lodo. Quetzalcóatl, al notar esto, se enfureció y castigó al jefe con lo que más apreciaba, su hija, convirtiéndola en una nube que vagaba por toda la costa de Acapulco. La nube eventualmente encontró el charco de lodo que alguna vez fue Acatl. Notó que en el mismo habían brotado carrizos y, llena de furia por celos, se lanzó a ellos fundiéndose en Acatl. Si bien esta es pura mitología, es importante contar esta leyenda, ya que de la misma viene el nombre de Acapulco, que es la combinación de Acatl y Quiahuitl, que significa carrizos destruidos en el fango. Esta leyenda ocurre en el bello pueblo de Taxco, pueblo que pude visitar hace 3 años, donde grabé 3 vídeos para ustedes. Se cuenta que hace décadas una familia pudiente vivía en la zona. Ellos consideraban que Taxco les quedaba chico y que la gente de ahí no estaba a su altura. Un día normal, una mujer mulata llegó a las puertas de su mansión buscando trabajo. Ella llevaba por nombre Felisa y era muy hermosa. Le dieron un día de prueba y al notar que trabajaba con ganas y esmero la contrataron. Mientras trabajaba, le gustaba cantar. Esto alegraba a sus patrones y ponía un ambiente espléndido en la mansión. El hijo de la familia millonaria eventualmente se enamoró de Felisa, a quien cortejó y pidió que se casara con ella. Sin embargo, Felisa dijo que no eran de los mismos mundos y ella, al ser humilde, no podía aceptar casarse con un noble, además de que seguramente los padres del chico se opondrían. De todas formas, el chico le dijo a sus padres, quienes, tal como dijo Felisa, se opusieron al matrimonio. La hermana del chico escuchó la conversación y, furiosa, golpeó a Felisa, además de correrla de la casa. Felisa, humillada y triste, se fue a las montañas de Taxco, cayendo en una poza de lodo, ya que estaba lloviendo. La chica, deprimida por tal humillación, decidió quedarse ahí, hundiéndose, esperando su inminente fin. El joven soñó con el fin de Felisa y corrió por horas en las montañas buscándola. Sin embargo, era tarde, ya que cuando llegó a la poza, simplemente pudo sacar el cuerpo sin vida de Felisa. Él, sin más ganas de vivir, la abrazó y se lanzó a la misma, perdiendo también la vida. Desde ese momento se habla de que cada noche con luna llena se pueden ver cerca de la poza las sombras de los jóvenes que nunca pudieron concretar su amor en vida. Esta leyenda sucede en Teloloapan, Guerrero. Todo comienza con un hombre de nombre Otoniel, un campesino que vivía una vida de lo más normal. Un día, mientras realizaba labores en la siembra, pudo vislumbrar lo que primero supuso que era una varita de oro puro. Se agachó para tomarla y entonces se dio cuenta de que en realidad era un gusano que se movía, como si se tratase de un gusano común. La diferencia es que efectivamente era totalmente de oro.
Bastante extrañado, el campesino lo tomó en sus manos y en ese momento en su cabeza retumbó una voz que le decía lo siguiente: sí, soy un gusano de oro, pero mira, te propongo un trato. Tú trátame bien, aliméntame y cada que vaya al baño, en lugar de traerte heces, te daré pepitas de oro. El hombre no daba crédito a lo que pasaba, pero decidió hacer caso. Así que llevó al gusano de oro a su casa y lo puso en un recipiente. El gusano le pedía platillos específicos y el campesino se los daba, y tal como prometió, el gusano hacía pepitas de oro. El trato siguió por años. Para ese entonces, el hombre ya era dueño de varios terrenos, vacas, caballos y tenía decenas de trabajadores trabajando para él. Sin embargo, el hermano del campesino le tenía mucha envidia, ya que anhelaba tener sus riquezas. Una tarde, el hermano llegó a casa del campesino con una botella de tequila. Ambos comenzaron a tomar, y cuando el campesino estaba muy ebrio, el hermano le preguntó que cómo era que tenía tantas riquezas. El campesino le confesó lo del gusano de oro, sin tener idea de la traición que vendría. Cuando el campesino se durmió, el hermano tomó al gusano y se lo llevó a su casa, donde lo encerró en una caja. Al día siguiente fue a ver cuántas pepitas de oro había dejado, pero lo único que encontró fue un capullo desierto. Se cuenta que ese gusano de oro solo se le aparece a las personas de buen corazón, y si alguien envidioso lo toma, entonces él se irá usando su magia. Así que ya saben, muchachos, no envidien y sean chidos. Don José era un campesino común y corriente que trabajaba de sol a sol. Luego de su arduo trabajo acostumbraba a ir a relajarse en una cantina, donde platicaba con sus camaradas. Un día de tanto se sentó con ellos y comenzaron a platicar de espectros. Comenzaron a decir que el mismísimo diablo se estaba apareciendo en Guerrero. Don José era escéptico, y no creía en absolutamente nada de eso, por lo que comenzó a reírse y burlarse del demonio. Terminó de beber su tequila y se marchó. Mientras caminaba rumbo a su casa, escuchó el llanto de un bebé. Miró a una esquina y encontró a un menor de apenas meses nacido envuelto en una cobija. Sintiendo rabia por la madre que lo dejó solo, lo tomó en brazos y siguió su camino. Poco a poco comenzó a notar que entre más caminaba, el bebé se hacía más pesado. Así que decidió volver a ver al infante y al mirarlo se dio cuenta de que ya no era más un bebé, sino un demonio color rojo carmesí que le dijo: ¿ahora sí crees, José? Hidalgo. Comenzamos el conteo con la leyenda de los frailes, unas enormes piedras que te puedes topar si vas rumbo a Actopan, Hidalgo. Se cuenta que en la instrucción de los franciscanos, una monja y un joven que sería en un futuro ordenado se enamoraron profundamente. Se amaron tanto que renunciaron a sus votos y se marcharon de la institución. Sus familias no lo aceptaron y los trataron de separar, lo que causó que la pareja huyera hacia los cerros. Pero la chica resbaló con una piedra. El chico, al no poder salvarla, pidió al cielo que por favor los dejaran en paz para estar juntos por siempre. Fue así que mágicamente se transformaron en dos rocas gigantescas y así consumaron su amor por toda la eternidad. Debido a que ya puedo escuchar sus comentarios diciendo que una leyenda que va de manera oral y se va deformando con el tiempo, por ende existen muchas versiones, está mal, contaré otra versión de las rocas. Ya si ustedes ven a un muchachón que luego de escuchar el puesto número 9 se puso como se puso, diciendo que la leyenda está mal y dice que lo que pasó es en realidad lo que yo les voy a hablar, corríjanlo con respeto, por favor. En la posición número 8 tenemos de nuevo a las rocas de Actopan, Hidalgo. Aquí la leyenda no tiene nada que ver con amor, sino con el pecado. Se dice que hace muchos años un par de ladrones no paraban de hacer fechorías hasta que un día el pueblo se hartó tanto de la situación que le pidieron a Dios un castigo ejemplar. Luego de días de oración y súplicas, Dios escuchó sus palabras y convirtió a los ladrones en dos piedras gigantes. Dime en la sección de comentarios qué leyenda prefieres, si la de los enamorados o la de los ladrones, y checa bien a ver si no nos encontramos con algún graciosito que diga que esas no son las leyendas verdaderas. En la séptima posición tenemos la leyenda de la Laguna de Azteca, laguna ubicada en el municipio de Molango, Hidalgo. Se cuenta que dentro de la laguna vive nada más y nada menos que una sirena, ser paranormal que gusta de llevarse a los hombres que osen entrar a la misma. Se cuenta que si un hombre entra a la Laguna de Azteca, de inmediato será jalado a las profundidades de la misma, con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, esto no ocurrirá si una mujer es quien entra a la misma, ya que ese ser solo caza hombre. También se cuenta que si una mujer embarazada entra a la laguna, sentirá como una mano comienza a tocar su vientre.
Era el año 1904 y en Tecozautla, Hidalgo, comenzaba la construcción del reloj municipal. Esta obra arquitectónica había sido financiada por las personas de clase alta del pueblo, quienes además de haber dado dinero para su construcción, se cuenta que a modo de ofrenda, para que el reloj nunca se cayera, dejaron parte de sus joyas y oro en las bases del mismo. Luego de esto se dice que en la madrugada se comenzó a ver una mujer vestida de blanco cerca del área donde se guardaron los tesoros. Se cuenta que esta mujer vestida de blanco se encarga de cuidarlos para que nadie pueda llevárselos. Sin embargo, no lo hace de mala manera, sino que si se da cuenta de que te los quieres llevar, simplemente comenzará a platicar contigo y la plática será tan amena que se te va a olvidar que el tesoro existía. Se dice que el cerro de San Pedro de Apan tiene un misterioso secreto. Los lugareños afirman que este cerro es en realidad una pirámide, y que muy de vez en cuando, si estás en el momento preciso, podrás encontrar la puerta secreta a la misma, que se encuentra escondida, a menos que sean los dioses de la pirámide los que te permitan entrar. Si llegas a hacerlo, entonces te verás frente a un tremendo tesoro lleno de oro, plata, obsidiana y más. Sin embargo, por más tentado que te veas a tomar alguno de los tesoros para después huir de ahí y venderlos, no deberás sacar nada de la pirámide, ya que en el momento que toques algo con intenciones de llevártelo, la puerta se sellará impidiéndote salir, causando tu eventual fin debido a la falta de alimento y bebidas. Ahora dime, ¿te atreverías a buscar la supuesta puerta secreta de la supuesta pirámide del Cerro de San Pedro? Dímelo en la sección de comentarios. Esta es la historia de Mayahuel, una joven quien era nieta de Tzitzimil. Ellas vivían en las estrellas del cielo, cuyo trabajo era evitar que saliera el sol, trabajo que nunca conseguían puesto que al final siempre amanecía. En la tierra había un dios que estaba enamorado de Mayahuel. Este llevaba por nombre Quetzalcóatl. Luego de estarle insiste e insiste, Quetzalcóatl convenció a Mayahuel de bajar a la tierra para, bueno, ya saben para qué. Realizaron el acto convirtiéndose en ramas de árbol unidas. Al día siguiente, la abuela Tzitzimil se dio cuenta de que su nieta ya no estaba, así que llamó a las otras estrellas para que entre todas la buscaran. Eventualmente encontraron a la joven Mayahuel y como castigo la abuela decidió cortar la rama en pedazos. Curiosamente, la parte de Quetzalcóatl quedó intacta, mientras que la parte de la pobre chica sí se destruyó. Luego de eso, la abuela regresó al cielo junto a sus amigas y Quetzalcóatl enterró a la joven que no tenía culpa de nada, simplemente tenía una abuela loca en la tierra. De los restos de Mayahuel nació la planta de maguey, planta de donde se extrae el pulque. En la carretera de Real del Monte Pachuca se presenta un fenómeno sobrenatural desde los años 50. Se dice que de un día a otro, sin razón o motivo aparente, se comenzó a aparecer una mujer vestida de negro en el camino. Se aparece ya pasada la medianoche y solo a hombres que manejan solos. Los hombres inocentes que no conocen la leyenda verán a una guapa mujer vestida de negro con el brazo levantado en señal de ayuda. Detendrán su auto y la joven les dirá que necesita ir al panteón inglés. Posteriormente, la mujer subirá en la parte trasera del mismo y podrán pasar dos cosas. La primera, que de la nada la mujer desaparezca, dejando perplejos a los conductores, o la segunda, que la mujer baje en su destino y el automovilista sea testigo de cómo la misma atraviesa las paredes del panteón, causando tanto pánico en el conductor que jamás volverá a viajar de noche. Según las tradiciones del estado de Hidalgo, las brujas se convierten en guajolotes de una sola pierna. Para hacer esto, se deshacen de una de las suyas para poder llevar a cabo la transformación. Se cuenta que hace muchos años un hombre sospechó de su esposa, ya que todos los días preparaba una extraña bebida roja, y se cuenta que las brujas en las noches buscaban casas con recién nacidos para chuparles la sangre. Así que el marido le tendió una trampa a su mujer, diciendo que estaba muy cansado. El esposo se hizo el dormido y con los ojos entrecerrados pudo ver la transformación de su mujer. Vio cómo su esposa se quitaba una pierna y luego se transformaba en un guajolote para salir volando en busca de carne fresca. Enfurecido, el esposo quemó la pierna que se quitó la mujer y llamó al pueblo y contó lo sucedido. Cuando la mujer regresó con una botella llena de sangre, el pueblo enardecido la quemó en leña verde. Sin embargo, se dice que aún hay muchas brujas en Hidalgo y que por eso si tienes un bebé debes marcar la entrada de su habitación con una enorme cruz hecha de cal. En la posición número 1 tenemos la leyenda de la Bella Airosa.
Si vives o has visitado Pachuca, seguramente habrás notado que el viento sopla demasiado. Pues bien, supuestamente esto se debe a que hace muchos años una hermosa mujer con bondad infinita hizo un trato con la luna. En esos tiempos, Pachuca era una ciudad donde dominaba el hambre y la pobreza, y esta chica no podía soportar eso. La chica lloraba todas las noches por la situación, hasta que la luna le habló y le dijo que podía terminar con la pobreza de Pachuca a cambio de su alma. La joven aceptó, perdiendo la vida. Luego de eso, el viento, que estaba enamorado de la chica, llegó furioso a hablar con la luna, quien le contó lo sucedido. El viento, desesperado, no le creyó y se cuenta que por eso hay tanto aire en la ciudad, porque es el viento que sigue en busca de su joven amada que jamás podrá encontrar. Luego del sacrificio de la joven, se comenzó a encontrar mucha plata en las minas de Pachuca y el pueblo salió de la crisis. Jalisco. Iniciamos el conteo con una leyenda que podría causarle risa a los transeúntes de la zona metropolitana de Guadalajara, que, aunque sí tiene cierto sentido cómico, la realidad es que la situación de la que estamos por hablar ha cobrado la vida de muchas personas. Por ende, por más gracioso que suene el asunto, debe tratarse con respeto y mesura. En la 9ª posición nos topamos con el extraño fenómeno que ocurre en la avenida López Mateos. Esta recorre cuya única cosa en común es que estuvieron pasando por López Mateos. Al día de hoy, nadie puede explicar este fenómeno, así que si viajas a Guadalajara, ten precaución en López Mateos. A pesar de su nombre, el Nevado de Colima llega a estar en parte de Jalisco, específicamente al sur del estado. Se cuenta que hace siglos existió un grupo de bandidos que robaban a delincuentes y escondían sus tesoros en las cuevas del Nevado de Colima, volcán que se encuentra inactivo. Los bandidos robaban a ladrones y escondían su fortuna ahí. Todo iba en tranquilidad para el grupo delictivo hasta que la hija de Colombo, quien era el líder de esta mafia, se enamoró de uno de los delincuentes que buscaban robar. Furioso, el padre retó a un duelo a muerte al delincuente. No se sabe quién ganó el enfrentamiento, simplemente se cuenta que luego de toda la banda de Colombo desapareció y que el tesoro sigue escondido en alguna cueva del Nevado de Colima. Cuéntame en la sección de comentarios, ¿te gustaría que algún día fuéramos a buscar el tesoro para luego subir un video? Es hora de contar una leyenda en extremo famosa en el estado de Jalisco. Ya la hemos contado en el vídeo de leyendas del Panteón de Belén, vídeo que encontrarás en tarjetas por si gustas verlo, pero al ser una gran historia es menester traerla de vuelta al canal. Se cuenta que hace siglos varias personas comenzaron a desaparecer en un poblado de Guadalajara. Esto coincidió con la llegada de un misterioso hombre europeo de aspecto pálido que solo salía en las noches. La gente comenzó a sospechar que se trataba de un vampiro, por lo que le tendieron una trampa. Se informó en el pueblo de un toque de queda, por ende nadie debería salir por las noches. Un hombre fue usado como chivo expiatorio para que él fuera el único sujeto en salir. Al ser la única persona en la calle, el supuesto vampiro comenzó a acecharlo. Fue ahí que una horda de pueblerinos lo atacó y entre todos lograron someterlo. Al final fue asesinado y puesto en un ataúd, pero por si las dudas, una estaca fue clavada en su corazón para que no pudiese revivir. Luego de esto, el vampiro fue enterrado en el Panteón de Belén, donde se dice que la estaca creció en un árbol del cual emana sangre y que si ese árbol llega a ser talado, el vampiro regresará con sed de venganza. Jalisco es famoso por sus charros y sus mariachis, por ende, no hablar de una leyenda referente a alguna de estas tradiciones sería prácticamente un pecado. Es por ello que en la 6ª posición del conteo nos topamos con la leyenda del Charro Negro de Jalisco. La leyenda del Charro Negro es muy parecida a la de La Llorona, no en cuanto a contenido, sino que en cada parte de Jalisco hay una versión distinta de cómo se manifiesta este ser. Algunos hablan de un hombre alto muy guapo y varonil que seduce a las mujeres en fiestas del pueblo para llevárselas y que luego de esto jamás volvieron a ser vistas, mientras que otras leyendas hablan de un grupo de mariachis que ofrecen sus servicios a clientes y luego de tocar desaparecen misteriosamente sin siquiera recibir su pago. La leyenda o leyendas del Charro Negro de Jalisco son tan variadas que aquí preferiría que la gente del estado que esté al tanto de las mismas cuente sus versiones en la sección de comentarios. Ya hemos viajado en este canal al municipio de Talpa de Allende en Jalisco. Te dejo el link del vídeo en tarjetas por si lo quieres ver.
En esta ocasión, fuimos a buscar a los espectros de los peregrinos que viajaban a pie por varios kilómetros hasta llegar a la iglesia de Talpa, pero en esta ocasión hablaremos de otra leyenda que ocurre allá. Cerca de Talpa de Allende existe una fuente que tiene 4 serpientes de piedra tallada. En sí, la fuente es bastante bonita, lista para tomarte unas buenas fotos ahí. Sin embargo, la historia que hay detrás de estas estatuas no es tan bonita. Se cuenta que en los años 1800 en el poblado de Talpa existían 4 mujeres que se sentaban a chismear de todo el pueblo. Se la pasaban inventando rumores de las personas de ahí, llegando a causar problemas fuertes entre ellos. Una tarde un indígena de la zona les advirtió que dejaran de hacer eso, pero ellas simplemente se burlaron de él. Como castigo, el indígena lanzó una maldición a las 4 mujeres, convirtiéndolas en serpientes y luego en piedra, quedándose en esa posición por toda la eternidad. Número 4. Volvemos a la zona metropolitana de Guadalajara para hablar de la 4ª posición de este conteo. La avenida de Lázaro Cárdenas es una de las vialidades más importantes de Guadalajara. Sin embargo, si la manejas, podría resultarte algo confusa, ya que tiene tramos que van en túneles e inmediatamente sales a diversas desviaciones. Todas parecen la correcta para continuar por la avenida. También, en ciertos lugares, la misma causa es una mujer bautizada como la mujer fantasma de Lázaro Cárdenas. Esta persona, dicen, falleció hace años en esa avenida y se manifiesta penando a la mitad de la misma, causando que los conductores den el volantazo, accidentándose en la avenida. Dime en la sección de comentarios, ¿alguna vez has visto a la mujer fantasma de Lázaro Cárdenas? En la 3ª posición tenemos un lugar que también recorrimos en el pasado en este canal. Hablamos de la misteriosa barranca de Huentitán, que conecta con varios lugares abandonados de la zona. Bajar por la barranca completa en sí es una hazaña. Para bajarla entera son aproximadamente 2 horas, lo mismo que para subirla. De ahí, si quieres ir a los lugares abandonados, es aún más tiempo. Si quieres saber lo que vivimos, también te dejaré el vídeo en la descripción para que lo veas luego de ver este vídeo. Se cuentan diversas leyendas de la barranca de Huentitán, desde el pueblo fantasma al que ya visitamos, donde se apareció un extraño ser, hasta la presa también abandonada donde se cuenta espectros te llevan para no volver. También se habla de los fantasmas de las decenas y decenas de personas que han perdido la vida tratando de bajar la barranca, apareciéndose ahí mismo, animándote a unirte a ellos. Dime, ¿visitarías la barranca para comprobar si esto es verdad? Los últimos 2 puestos de los que hablaremos abarcan el lago más grande de México, el misterioso lago de Chapala. Este lago es tan grande que se dice, los españoles creían que era un mar cuando llegaron por primera vez ahí. Haciendo un breve paréntesis, mi inmobiliaria, Robles de Stróbica Bienes Raíces, está vendiendo unos terrenos en el poblado de Tuxcueca, Jalisco. Terrenos con una magnífica vista al lago de Chapala, con precios sumamente económicos que van desde los 356,400 pesos. Se pueden financiar hasta 8 años y no se checa buró de crédito. Si estás interesado, puedes mandar un mensaje a la página. El link está en la descripción. Volviendo al tema de los misterios de Chapala, en la posición de plata tenemos al misterioso monstruo del lago de Chapala. Por si no lo sabes, sí, a este lugar también ya hemos ido a buscar al monstruo. Te dejaré el link del vídeo en tarjetas. Se dice que, así como en el lago Ness, en el lago de Chapala existe un monstruo enorme que merodea al lago más grande del país. Algunos dicen que es un plesiosaurio, mientras que otros dictan que en realidad es una víbora enorme. Quédate atento al primer lugar de la lista para saber cómo podrías tú mismo asistir al lago de Chapala para buscar a este misterioso ente. Finalizamos el conteo con la leyenda más perturbadora del estado de Jalisco, por lo menos en este conteo. Seguimos en el lago de Chapala para encontrarla. En el puesto de oro nos quedamos con el Alcatraz mexicano, la isla de Mezcala. Ubicada dentro del lago de Chapala, la isla de Mezcala en Jalisco fue una prisión diseñada para que los presos tanto de Michoacán como de Jalisco no pudieran escapar de ahí. Se narran atroces situaciones donde prácticamente a los reos se les condenaba a muerte dejándolos encerrados con otros tantos sin comida ni bebida, y si intentaban huir, su tortura sería aún peor. Ya hemos grabado en la isla de Mezcala y también tendrás el vídeo en la descripción. Hace unos días me comentaron de una dinámica a la cual estoy invitado. El día 29 de mayo de este año 2021 se hará una expedición a la isla de Mezcala para acampar y pasar personalmente por los pasillos de la prisión donde tanta gente perdió la vida. Michoacán.
La historia de La Llorona es una de las leyendas de Michoacán más conocidas en todo México y en otras regiones del mundo, con ciertas variaciones según sea la zona. La Llorona es una mujer que andaba vagando por las calles a altas horas de la noche en la búsqueda interminable de sus hijos, los mismos a quien ella mató una noche que perdió la cordura. Cuentan que también ha sido vista en las lagunas y los ríos, de igual manera a altas horas de la noche, llevando un traje largo de color blanco con una figura esbelta. Otros testigos de su presencia señalan que apenas se puede ver su silueta desdibujada en el horizonte, como si estuviese flotando por el aire. Todos los relatos tienen algo en común, y es que La Llorona va emitiendo una exclamación con un tono algo terrorífico y alargado, como una especie de alarido diciendo: Este relato cuenta con diversas interpretaciones, pero la historia que toma mayor fuerza en cuanto al origen es la de la existencia de una mujer indígena en los tiempos de la colonia española, que se volvió la amante de un noble español. Como estaba obsesionada con aquel hombre, la mujer le pidió formalizar la relación, a lo cual el noble se rehusó, alegando que él era un hombre de sociedad con dinero y poder y ella era una simple india. Esto desencadenó la desgracia que hoy es el contenido de esta leyenda, pues, ciega de dolor, perdió la cordura y se fue esa noche a su casa donde dormían sus pequeños hijos. Se dice que tomó un puñal y luego los despertó para que la acompañaran hasta un río cercano. Eran una mujer y un hombre, a los cuales apuñaló varias veces hasta dejarlos sin vida. Tarde reaccionó ante el horrible crimen que había cometido, por lo que salió corriendo desesperada por las adyacencias del río. Como consecuencia, su castigo fue que su alma estuviera en pena, y desde ese momento comenzó a emitir ese espantoso grito que la hizo tristemente famosa. En la localidad conocida como Pátzcuaro, los habitantes hablan de que existía un lugar milagroso conocido como la Casa de los 11 Patios, donde cuentan que en ese mismo sitio se hallaba una fuente de la época colonial cuya estructura era muy hermosa y cuya edificación fue ordenada por parte de don Vasco de Quiroga, quien fue el primer obispo del estado de Michoacán. Cuentan que los sacerdotes ancestrales de Purépecha iban a la fuente para lavar sus collarines hechos con caracoles, para quitarle con el agua que emanaba de esta la sangre originada de los sacrificios que practicaban en secreto. Con el tiempo, el agua de esta fuente se fue tornando con un sabor salino. La estructura de la fuente cuenta con una especie de cavidad en la parte de arriba que forma parte de su ornato, un elemento que engalana. Muchas de las mujeres indígenas llegaban a la fuente para cargar agua y utilizarla en sus actividades diarias. A pesar de ser muy concurrida, se comenzó de repente a correr un rumor de que aquella fuente estaba tomada por el diablo, noticia que terminó por espantar a los pobladores de la ciudad que visitaban constantemente la fuente. Ante tales hechos, don Vasco de Quiroga, a quien los indígenas llamaban Tata Vasco, le encargó la tarea a un pintor indígena de que dibujara la figura del arcángel San Miguel en la hornacina de la fuente. Luego de tan sabia decisión, el diablo jamás se volvió a presentar por la fuente, pasando a ser conocida como la pila de San Miguel. De igual manera, se comenzó a divulgar que el agua de esta fuente es milagrosa y que contiene propiedades curativas que ayudan a sanar todo tipo de enfermedades. El lago de Pátzcuaro, localidad de la que hablamos en el puesto anterior, es un sitio muy conocido entre los habitantes de Michoacán y de todos lados de la República Mexicana, y es que además de ser un atractivo turístico, los locales de la zona son muy amables y hospitalarios, y desde hace tiempo siempre se respiraba un aura de buenas vibras acompañado de unas buenas tierras y una comunidad muy linda. Todo marchaba bien en la región hasta que llegó un funesto día, donde de repente la tierra comenzó a calentarse, los campos se tornaron en llamas y los ríos se secaron. La sed y la deshidratación se apoderaba de los habitantes, provocando que los pobladores huyeran del lugar junto con sus animales para evitar morir por la acción radical del calor. La situación hacía que las personas fueran presa fácil para sufrir de pánico, y mientras emprendían la huida escuchaban un grito aterrador desde el cielo, siendo esto la aproximación a la tierra de una inmensa bola de fuego, un fenómeno nunca antes visto.
Todos comenzaron a correr despavoridos y gritando desesperados, rogándole a sus dioses para que intervinieran y los salvaran, buscando a su vez un sitio para poder resguardarse. En cuestión de segundos, aquella gigantesca bola de fuego impactó contra la tierra, provocando un estremecedor ruido, desprendiéndose del impacto una resplandeciente luz y temblores en la tierra, que indujeron a provocar que emergieran de ella torrentes de agua que sirvieron para aplacar el calor inigualable por varios días. Del agua emanada de la tierra tras la ocurrencia de aquellos hechos fue que se creó el lago de Pátzcuaro, tan bello y hermoso como se conoce actualmente. Los temores de entre la población se disiparon cuando se dieron cuenta que la terrible ola de calor había terminado y que en su lugar los dioses les habían regalado un precioso lago, volviendo confiados a sus hogares, pero cuando retornaron al campo observaron que la tierra se había negado por el agua del lago, por lo que nuevamente acudieron a los dioses para que los orientaran y saber la manera en la que podrían obtener sus alimentos. Los dioses prometieron que jamás escasearían los mismos y que éste lo obtendrían de ahora en adelante de las nuevas aguas. La leyenda de este punto nos habla de un padre llamado Morocho, el cual residía en el convento de San Agustín. Él disfrutaba mucho leer. Como en esa época no había electricidad, él leía con tan solo una vela en las noches. Esto afectó su vista poco a poco hasta dejarlo ciego. En una de muchas ocasiones que el padre leía de noche, un extraño ruido alrededor de él hizo que volteara. Ya con una vista dañada, lo único que distinguió fue una mano negra en la oscuridad. Parece que el padre no se asustó, porque lo único que pensó fue que alguien había entrado a escondidas al convento. El padre, únicamente como castigo, pidió que sostuviera la vela toda la noche para que él pudiera leer mejor. La mano mantuvo firme la vela toda la noche para que el padre no tuviera problemas en leer. Una vez se acercaba el amanecer, el padre dijo que podía retirarse. Esto ocurrió muchas veces más en las noches venideras, hasta que el padre se retiró del convento. Tiempo después, un joven llegó a este mismo convento y se le asignó la habitación del padre. De igual forma, se le hicieron presente estas manos. El joven pudo ver que apuntaban a un sitio en específico. La sorpresa de este fue grande al ver que en este sitio se encontraba un gran tesoro, y debido a esto en los juegos de mesa o hasta en los tazos se utiliza la expresión "no vale mano negra", porque sería hacer trampa, ya que se refiere a estas manos mágicas que ayudaron alguna vez al padre. Uruapan es el origen de esta leyenda. Está cerca de una montaña. Aquí se podrá encontrar una gran cañada. La gente de los alrededores cuenta que, en épocas de los mexicas, estos se reunían para hacer sacrificios de mujeres. En 1975, Carlos de la Bastida, el cual era un trabajador del estado de Michoacán, impartió un viaje a través de las montañas para buscar tabaco, ya que en esas épocas se decía que habían sembradíos ilegales. Acompañado de su hijo y 3 hombres más, se dieron a la tarea de buscar estos sembradíos. Después de una ardua búsqueda no encontraron nada, pero se toparon con la cañada de las vírgenes. Atraídos por el agua de la cañada, Carlos y su hijo decidieron ir a tomar un poco de agua. La leyenda nos dice que ellos fueron jalados hacia el fondo por unas manos, las cuales eran de mujeres con un agujero en el pecho. Para lograr escapar, de alguna manera, hicieron un trato, Carlos y su hijo. El trato era cambiar sus vidas por las de otros 3 hombres, arrojándolos a la cañada como un sacrificio de esos que se hacían antiguamente en épocas mexicas. Gracias a esta historia, muchas personas temían acercarse a la cañada, por lo que le guardaban mucho respeto, y la leyenda pasaba de persona en persona por todo el estado. La catedral, ubicada en Morelia, es una de las más importantes y emblemáticas del estado de Michoacán. Se terminó de construir en el año 1744 y tras ella surgieron leyendas que la rodean. Se cuenta que en un terreno de Santa María se encontraba un pequeño túnel, el cual atravesaba por toda la ciudad y estaba bloqueado con grandes piedras. Los habitantes de la zona contaban que en los túneles se escuchaban gritos espantosos. Los túneles pasaban por debajo de la catedral. Unos ladrones intentaron entrar por estos túneles para robar cosas valiosas dentro de la misma. Los ladrones lograron robar muchas cosas y una vez se dieron cuenta, en la catedral se le dio aviso a la autoridad, pero nunca se pudieron capturar a los malhechores. Los robos continuaron ya que los ladrones siempre se escapaban y un buen día un padre de la catedral logró ver a los ladrones por los túneles, por lo que dio aviso a las autoridades y empezaron a buscarlos por los largos pasillos de estos túneles. Lamentablemente volvieron a escapar gracias a que entró mucha gente a estos antiguos túneles.
Estos se derrumbaron y murieron muchas personas. Se dice que realmente los gritos que se oyen son de las personas atrapadas que murieron aquella vez. Otra de las leyendas de Michoacán transcurre en Tepuxtepec, en la cual se cuenta que en la cascada de El Salto, en el municipio de Contepec, una agrupación de jóvenes entusiasmados fueron a nadar. Aunque conocían del riesgo que podían correr, resolvieron retar al destino. Se encontraban deleitándose de las plácidas aguas, a horas avanzadas por cierto, bajo una preciosa luna llena, cuando repentinamente alcanzaron a ver una mujer ataviada con una túnica blanca. La fémina era muy hermosa, su extensa cabellera, de un color negro como el ala de cuervo, descendía más abajo de la cintura. Su piel era excepcionalmente blanca, casi igual que su vestido. La mujer deambulaba, o más bien flotaba por el borde del río donde se localizaba la cascada. Iba sollozando lastimosamente, y al contemplarla, los jóvenes se percataron de que iba hacia ellos. Se alegraron ya que consideraron que la mujer iba a nadar y así podrían observar al que consideraban un precioso cuerpo. No obstante, al irse aproximando, todos percibieron un pavoroso escalofrío y la impresión de que los pelos se les ponían de punta. Inmediatamente todos salieron del agua y arrancaron a correr desnudos, escapando del horrible chillido que despedía la fantasmal mujer de blanco. Al próximo día, la totalidad de los osados jóvenes se enfermaron, no podían tragar bocado, no podían lograr el sueño y cuando lo alcanzaban experimentaban horrendas pesadillas. Una de las progenitoras de los espantados, angustiada por ver a su hijo tan asustado, resolvió ir con una curandera. Las madres alcanzaron a reunir a todos los jóvenes y la bruja se dedicó a realizarles una limpia con hierbas especiales. Por fortuna, todos se pudieron curar del susto y más nunca retornaron a la cascada en la cual se les había mostrado tan perversa mujer, la dama de la cascada. La leyenda que reside en el segundo puesto relata el amor de dos personajes, la bella Raquel y su adorado Ruiz. Ruiz era un charro mexicano que visitaba todas las noches a su amada, la cual siempre aguardaba su llegada en el balcón, cerca del río Lerma, desde donde observaba la majestuosa puesta de sol. En una noche de penumbra, miedo e incertidumbre, al sonar exactamente las 12, Raquel recibió una visita inesperada. Se acercó a su balcón un jinete que decía ser Ruiz, aunque ella no le creyó, pues conocía perfectamente la voz de su amado. El jinete en su caballo insistió en que él era el enamorado que esperaba todas las noches en el balcón, y ante tanta presión salió a verlo. Cuando Raquel se percató de la mirada de su visitante, comenzó a rezar y gritar, ya que un temor profundo recorría su cuerpo y mente en ese momento. Poco tiempo después se escuchó una guitarra y la bella voz del charro Ruiz, quien nunca encontró a su amada, pues el jinete misterioso era el diablo, el cual había tomado por la cintura a Raquel y con la ayuda de su corcel dio un salto tan grande como el callejón y desapareció en la penumbra de la noche. El puesto número 1 de este vídeo se lo lleva la historia de una casa que, construida con la piedra rosa característica de la región, en el centro histórico, que se encontraba en la Casa Allende, conocida así porque se encuentra ubicada en la calle Allende número 440. Por su historia y relatos de actividad paranormal, es una de las casas más embrujadas de Morelia. Hace muchos años fue museo de la brujería y esta exposición realizó aún más el aire de miedo y suspenso en el lugar. Se dice que esta casa era propiedad de un conocido ladrón. Este delincuente no solo robaba, también cometió atroces crímenes y se dice que varios cuerpos fueron enterrados por él en el centro del patio de la gran casona. Pasaron muchos años y la casa fue adquirida por un exitoso hombre de negocios, accionista de una brillante empresa y gran hombre de familia. En esa casa vivió momentos de gran felicidad, pero también fue ahí donde terminó su vida, ya que él y su pequeño hijo fueron asesinados en circunstancias terribles e inexplicables. Desde entonces, el pequeño niño se hace presente y este hecho no es solo relatado por vecinos y turistas, sino que ha quedado plasmado en fotos y grabado en vídeos. Muchos turistas han dado fe de haber presenciado estas presencias paranormales. Esta casa también fue sede de la exposición de la tortura y la Santa Inquisición del año 2004 al 2008, exposición que, detrás de sus paredes, guarda historias oscuras, con los más de 10 cuerpos encontrados en una fosa común del patio. Los visitantes de esa exposición mencionaron que, durante el recorrido, sintieron presencias, escalofríos, vieron sombras y les resultó muy incómodo permanecer en el lugar,
aunado al hecho de que algunas de las piezas se movían sin que hubiera algún viento aparente. Esta singular casa cuenta con un túnel secreto que conecta directamente a la catedral, pero nadie se atreve a cruzar por ese túnel ya que se perciben sonidos extraños con solo acercarse. ¿Y por qué? En el lugar, a la entrada de estos túneles subterráneos, se encuentra una pared donde se encontraron restos humanos emparedados. Muchos investigadores de lo paranormal y curiosos han intentado estudiar el fenómeno que se presenta en este lugar y han relatado experiencias en verdad aterradoras. Y las leyendas dicen que, aparte de los cadáveres encontrados en la fosa común del centro del patio, la muerte del niño y su padre, bajo la chimenea de la vieja casona hay enterrados 2 frailes y que en un baúl hay barras de oro. Pero quien se atreva a sacar ese baúl con el oro perderá a algún integrante de su familia, o al menos es lo que se cuenta de esta construcción embrujada. La palabra clave para saber que llegaste al final del vídeo va a ser pochoclo. Así es, pochoclo. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroy. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.